Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con la unidad número 3 de álgebra. Vamos a ver en esta unidad relaciones y funciones. Vamos a comenzar por relaciones, con unos conceptos previos a relaciones, para que vean el cálculo que está relacionada desde el punto de vista del álgebra y la relación que tiene. Bueno, lo primero que los invito a ver el siguiente video, que es muy didáctico, fácil de entender, en donde les explica este tema que hace introducción al tema de grafos, ¿sí? De la teoría de grafos. No sé si han escuchado sobre grafos, que tiene aplicaciones importantes, como por ejemplo la optimización de recorridos, como es el ejemplo que van a ver en este video y que está explicado acá en estas pantallas. Se los dejo para ver y directamente empiezo con la teoría de grafos. Un grafo se define como un conjunto no vacío, por lo menos tiene un elemento, de puntos que se llaman vértices y conjuntos de líneas que unen esos puntos que se llaman aristas, cada una de las cuales tienen por lo menos dos vértices. Se llama lazo a una arista o una línea, que lo están viendo ahí en el gráfico, que une un vértice consigo mismo. Se dice que dos vértices son adyacentes si existe una arista que los une. O sea, acá en este grafo, en este gráfico que se ve, el lazo que nombra acá sería cuando un elemento está relacionado consigo mismo, haría como un rulito acá. Un elemento que está relacionado consigo mismo, así se representa, con un rulito. Acá no está en este gráfico. Y después, se dice que los vértices son adyacentes, o sea, este sería adyacente con este, si existe una arista que los une, ¿sí? Bueno, ya van a ver bien cuando vean este video cuál es la aplicación de esta teoría de grafos. Nosotros ahora estamos viendo los elementos, los vértices que son los puntos, las líneas que se llaman aristas, que sería un lazo y cuando son vértices adyacentes. Bueno, esto explica el video, no se los voy a adelantar, cuando lo vuelvan a leer lo van a entender. Y bueno, seguimos con la teoría de grafos, dice si es un vértice de un grafo, se denomina grado de al número de aristas que inciden en el mismo. Por convenio se considera que un lazo cuenta dos veces al determinar el grado de su vértice. O sea, acá lo que están haciendo es, cada vértice, que es cada uno de estos puntos que están representados, están contando los vértices de un grafo. O sea, los grafos tienen vértices. ¿A qué se denomina eso? ¿Cuál es el grado de un vértice? Se dice que un vértice inciden aristas. ¿Cuáles son las aristas? Dijimos que son los lazos, en este gráfico está representado por rojo, ¿sí? Entonces dice, el número de aristas que inciden cada vértice, por convenio se considera que un lazo cuenta dos veces. El lazo, acuérdense que era el rulito, que era cuando el elemento se relacionaba consigo mismo, determina el grado de cada vértice. Por ejemplo, si yo considero este vértice, ¿cuántos grados, cuál sería el grado de este vértice? Si en este elemento existiera un lazo, el lazo vale por 2, 3, 4, 5, o sea, es de grado 5 el vértice, ¿está bien? Que es concurren un número par de aristas y si un vértice tiene grado par, ¿cuándo va a tener grado par? Cuando concurra un grado par de aristas. ¿Cuándo va a tener grado impar? Cuando concurra un número impar de arcos. Estoy retrabado. Si todos los vértices son pares, bueno, se puede hacer el recorrido y acabando. Bueno, esto está hablando del problema que les estoy haciendo referencia. Lo que quiero es que, me quiero apurar para no hacer un video tan largo y no me está saliendo bien, pero no importa. Lo que les quiero decir es que, ¿qué es un grafo? Es una representación
gráfica de algo, que ya lo van a entender cuando vean el video, que este grafo tiene vértices que se representan por estos puntos y tienen aristas que acá están representadas por rojo. Estos vértices tienen grados. ¿Cuáles son los grados? ¿Cómo se determina el grado de esos vértices? Según la incidencia de las aristas que tengan, según cuántas aristas tenga ese vértice. En este gráfico tendría 3 si este elemento no estuviese relacionado consigo mismo. Si está relacionado consigo mismo, acá iría un lazo, que es un rulito, que ya lo van a ver más adelante, y ese rulito vale por 2, o sea que sería 5. A ver si tengo el rulito para mostrárselos. Ya se los voy a mostrar, porque lo tengo. Acá, ¿ven? Esto es un ejemplo. Dice, ¿cómo puede representarse gráficamente que los elementos del conjunto, los primeros 5 números naturales, se relacionan con la relación de menor igual? O sea, ¿cuál es la relación? Menor igual. Los 5 primeros números naturales. ¿Qué sería? El 1 es menor o igual que el 1. Sí, o sea, el 1 es igual a 1. Entonces, el 1 se relaciona consigo mismo. Se representa con ese rulito, ¿ven? El 2 es igual al 2, o sea, también se relaciona consigo mismo. Todos los elementos hasta el 5 se relacionan consigo mismo. Después, el 1 es menor que 2, por eso el 1 se está relacionando con 2. Ese sería un lazo, ¿ven? Los puntos negros son las aristas y todas las flechitas serían las aristas y los rulitos serían lazos, que es lo que estábamos viendo en los elementos del gráfico. Es para representar, por ejemplo, esta relación. Entonces, el 1 se relaciona consigo mismo, el 1 se relaciona con el 2, el 1 se relaciona con el 3, porque es menor que el 3, se relaciona con el 4 y se relaciona con el 5. Seguimos con el 2 se relaciona consigo mismo, se relaciona con 3, se relaciona con 4, se relaciona con 5, ¿sí? Esto lo podría escribir yo en forma de conjunto por extensión, ¿sí? Esto es una representación gráfica. Esa representación gráfica está hecha por un grafo. Bueno, pasé rápidamente otras representaciones que las van a poder hacer y entender después de que vean el video que les mostré, que les propongo al inicio. Voy a esta definición. Antes de definir qué es una relación, ¿qué es un par ordenado? Primero, pregunta. ¿Qué diferencia existe entre? Esperen que se me pierde el cursor. ¿Qué diferencia existe entre esto y esto? Obviamente no son iguales. Unos tienen llaves y el otro tiene paréntesis. ¿Por qué será eso? ¿Qué representa cada uno? Bueno, lo primero nosotros vimos que sería un conjunto formado por 2 elementos, el elemento A y el elemento B. Sería igual si yo tengo las llaves y tengo a B primero y a A primero, serían el mismo conjunto. Ahora, cuando yo tengo esta representación con paréntesis, esta representación hace referencia a un par ordenado. Par ordenado, o sea que tiene un criterio de ordenación, ¿sí? Es la primera gran diferencia entre este conjunto y este par ordenado. El par ordenado es una pareja de elementos en donde existe un criterio de ordenación, que es lo que les estaba diciendo, y en donde se establece cuál es el primer elemento y cuál es el segundo elemento. En este par ordenado que está representado acá, el primer elemento es A y el segundo elemento es B. No va a ser lo mismo, por supuesto, el par ordenado BA. O sea que AB es distinto a BA. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se representa un par ordenado? Si A es distinto de B, primera condición fundamental, si A es distinto de B, ¿cómo represento? Mediante una arista, ¿sí? Vendría a ser como el grafo que estábamos viendo recién, donde tengo 2 elementos, 2 vértices, y lo relaciono con esa flechita. Ahora, si A es igual a B, tengo el rulito,
porque A es igual a B, en vez de poner A a B, pongo A solito, y se representaría con el lazo, ¿sí? ¿Cómo sigo con la definición de par ordenado? Si el par ordenado AB se define como el conjunto que tiene elementos A y B. ¿Por qué se escribe eh, de esta forma? ¿Qué se quiere indicar cuando se escribe de esta forma? Primero, que el par ordenado tiene los elementos AB y que A es el primer elemento. Acuérdense que el par ordenado, lo más importante era que tenía un criterio de ordenación, por eso se llama par ordenado. Entonces es fundamental saber si esto es un par ordenado, quién es el primer elemento. Entonces, con esta escritura, con esta representación, nosotros sabemos que A es el primer elemento, y si el par ordenado está formado por el elemento A y el elemento B, el segundo elemento va a ser B, obviamente. Ahora, si tengo el par ordenado A, voy a tener los elementos A, y el primer elemento es A. Entonces es como, en vez de escribir toda de esta forma, se puede escribir, se puede reducir escribiéndolo de esta forma. Entonces yo ya sé que el primer elemento es A y que es un par ordenado cuyos elementos son los mismos, ¿sí? La primera y la segunda componente son iguales. El par ordenado BA, ves que tengo AB, se escribe de esta forma, el BA, yo lo que tengo que aclarar es que, bueno, tengo los elementos AB o BA, pero el primer elemento es B. Esto lo puedo escribir de esta forma o lo puedo escribir de esta forma. De todas formas, si B aparece escrito así solito, quiere decir que es el primer elemento. ¿Está bien? O sea, que yo lo ponga primero o lo ponga después, yo estoy aclarando que el primer elemento es B. Entonces yo ya sé que tengo el par ordenado BA. Bueno, y por supuesto, como les dije recién, el par ordenado AB es distinto del par ordenado BA, y lo acabamos de ver, ¿no? Según sus definiciones. Bueno, entonces, según estas definiciones, lo que queremos saber es cuando dos pares ordenados son iguales, el par ordenado AB va a ser igual al par ordenado CD, si, solo si, A es igual a C y B es igual a D. Esto es una demostración sí, solo sí, en donde vamos a tener dos partes, la ida y la vuelta, ¿sí? La ida, parte 1, me concentro en la parte 1. El par ordenado AB es igual al par ordenado CD, entonces A es igual a C y B es igual a D. Premisa consecuente, o sea, premisa antecedente, demostración, lo que tengo que demostrar, consecuente. Más allá de lo que me están diciendo las premisas, yo tengo a su vez dos opciones, que en el par ordenado A sea distinto de B o A sea igual a B. Vamos a analizar el caso en que A sea distinto de B. El par ordenado AB, por definición de par ordenado, lo escribo de esta forma. Recuerden que se escribe de esta forma, en donde el primer elemento es A, por eso se aclara que el primer elemento es A. Esto, por premisa, lo puedo escribir de esta forma. ¿Por qué? Porque en la premisa me están diciendo que el par ordenado AB es igual al par ordenado CD. Entonces, si por definición el par ordenado AB lo puedo escribir de esta forma, y a su vez el par ordenado AB es igual al par ordenado CD, entonces puedo escribirlo de esta forma. Entonces, lo que podemos ver es que el primer elemento, que es A, va a ser igual al primer elemento C. Y entonces, también podemos asegurar que AB va a ser igual a CD. Entonces, podemos concluir que AC es igual a BD. Eso sí, los elementos son distintos. Si en el par ordenado A es distinto de B. Ahora, si en el par ordenado A es igual a B, el par ordenado AB se puede escribir a A, y por definición se podía reducir a esta forma, en donde acá indicaba que tenía A como primer elemento, pero a su vez tenía los mismos elementos. La primera componente y la segunda componente eran los mismos elementos. Entonces, bueno,
también por premisa, como sé que el par ordenado B es igual al par ordenado CD, y estamos en el caso en que A es igual a B, podemos reescribir por premisa que esto es igual a C, ¿sí? Entonces, lo mismo, el primer elemento A es igual al primer elemento C, entonces A es igual a C, ¿sí? Bueno, esta demostración sigue de la misma forma cuando B es igual a C o cuando B es igual a D. Se los dejo para que lo piensen, falta hacer la vuelta que es la parte 2. Se los dejo como ejercicio para que lo puedan pensar. Esto van a ver que tiene sonido, tiene efectos especiales porque no lo hice yo, lo saqué un PowerPoint que encontré que está muy bueno, entonces se los voy presentando por partes según me convenga para poder explicar. Y acá se define lo que es el conjunto de partes y producto cartesiano. El conjunto de partes ustedes ya lo han visto en la unidad anterior y vamos a recordar que es, en realidad, me conviene recordar, el conjunto de partes que se escribe P de A y se lee partes de A, y está formado por todos los subconjuntos posibles que pueden formarse con los elementos del conjunto A, incluido el conjunto vacío. ¿Se acuerdan que tenemos una demostración en donde nosotros pudimos ver que el vacío era subconjunto y subconjunto propio de cualquier conjunto? Bueno, hablo un conjunto A, el vacío va a ser subconjunto y subconjunto propio. Cuando escribíamos las partes de un conjunto, siempre, el conjunto de partes tenía por lo menos dos elementos, el conjunto vacío y el mismo conjunto A. Así es que, bueno, eso es lo que dice la definición. Entonces, sea el conjunto A, definido por los elementos A, B, C, el conjunto de partes, bueno, va a estar definido por el subconjunto A, el subconjunto B, C, el subconjunto AB, el subconjunto AC, bueno, todo lo que les está indicando acá, el mismo A y el vacío. El número de elementos que conforman a partes de A se define como 2 a la n, en donde n es el cardinal de A. El cardinal de A es la cantidad de elementos que tiene conjunto A. Entonces, el conjunto de partes, si A tiene 3 elementos, va a constar de 8 elementos porque va a ser igual a 2 al cubo. ¿Está bien? Eso es algo muy útil para saber, para corroborar por lo menos que no me estoy equivocando en la cantidad de elementos del conjunto de partes. Y bueno, y ahí está escrito por extensión el conjunto de partes. Una vez recordado eso, vamos a definir este nuevo concepto antes de poder definir lo que es una relación, y es el concepto de producto cartesiano. El concepto de producto cartesiano, bueno, lo vamos a ver a través de este ejemplo. Dice, da un conjunto A cuyos elementos son A y B, y un conjunto B cuyos elementos son 1 y 2. El producto cartesiano A por B, que se simboliza de esa forma, A por B, se forma con todos los pares ordenados. O sea, el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados formado por, esos pares ordenados van a tener la primera componente que va a pertenecer al conjunto A y la segunda componente va a pertenecer al conjunto B. Siempre va a ser así. Si tengo A por B, primera componente de A, segunda componente de B. Si tengo B por A, bueno, obviamente no va a ser lo mismo porque voy a tener primera componente en B y segunda componente en A. ¿Sí? Entonces ya les dije algo muy importante de que el producto cartesiano A por B es distinto del producto cartesiano B por A, o sea que no cumple la conmutativa. Bueno, lo representa gráficamente acá, ¿ven? A con 1, A con 2, B con 1, B con 2. El producto cartesiano A por B, escrito por extensión, queda de esta forma. Además, nosotros estamos escribiendo el producto cartesiano por extensión, lo estamos viendo a través del diagrama de Venn, y también se puede representar en un par de ejes cartesianos. En el eje de las abscisas siempre va a ir el primer conjunto y en el eje de las ordenadas va a ir el segundo conjunto.
Esto es importante determinar el orden, porque estamos hablando de pares ordenados, que ya dijimos que tenían un criterio de ordenación, y vamos a tener un producto cartesiano que está formado por pares ordenados. Así es que tienen que prestar atención al orden. Bien. Los pares ordenados se representan según las intersecciones de las perpendiculares a cada uno de los ejes que pasan por los elementos involucrados, dice acá. Se representa de esta forma. Como tengo el par A1 es la intersección, ¿sí? Después tengo A2, bueno, esto lo saben representar por cálculo, esto es como más que obvio para ustedes. Y entonces el producto cartesiano queda formado por esa representación. O sea, la podemos ver a través de esa representación. Vamos a la definición de producto cartesiano que teníamos nosotros. Bueno, A por B es el conjunto formado por todos los pares ordenados con primera componente perteneciente al conjunto A y segunda componente perteneciente al conjunto B. Esperen un minuto. Entonces, ejemplo, si tengo el universal que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto A por los elementos 2, 3, 4 y el conjunto B 4 y 5. Entonces me piden hacer A por B. Bueno, A por B va a estar representado con los pares ordenados, en donde la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. O sea que yo voy a hacer la primera componente de A con todos los elementos de B, la segunda componente de A con todos los elementos de B y así sucesivamente. ¿Cómo determino la cantidad de elementos de ese producto cartesiano? Dijimos que la cantidad de elementos, que es el cardinal, nos dice, si el cardinal de A es M y el cardinal de B es N, entonces el cardinal del producto cartesiano va a ser el producto M por N. ¿Sí? Entonces yo voy a saber que si la cantidad de elementos del conjunto A es 3 y la cantidad de elementos del conjunto B es 2, el cardinal de A por B va a ser 3 por 2. Van a ser 6 elementos. ¿Qué es lo que se pregunta acá? Si el producto, ¿cuál va a ser el producto A por A? O sea, nos invita a hacer amablemente el producto cartesiano entre A por A, que es lo mismo a poner A al cuadrado, y a hacer el producto B por A. La pregunta es, el producto cartesiano A por el vacío, ¿qué me da? Bueno, acá estamos viendo que nos da el vacío. ¿Por qué? El producto cartesiano A por el vacío, por definición, son todos los pares ordenados X y, tal que X pertenece al primer conjunto que es A, e Y pertenece al segundo conjunto que va a ser en este caso el vacío. Pero que Y pertenezca al vacío es una falsedad, porque si es vacío no tiene ningún elemento, o sea, no va a tener un elemento que pertenezca a él. Entonces, si esto es una falsedad y tengo una conjunción, la conjunción me va a seguir dando una falsedad. Y nosotros sabemos que el vacío se definía o a través de una contradicción o a través de una falsedad. Entonces, el producto cartesiano A por B, vemos por definición que es igual al vacío. Esa es una mini demostración. ¿Qué tengo representado acá? Bueno, el producto cartesiano A por B anterior, ¿sí? Que tenía el par ordenado 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Bueno, volvemos a ver cómo se representa gráficamente. Lo que se les pide acá es representar A por A y B por A que tenían que hacer. Vamos a ver ahora una representación del producto cartesiano, pero la diferencia es que acá, miren, acá el universal estaba definido, es un conjunto finito y está definido por los números naturales del 1 al 7. Miren este universal, está definido por todos los reales. Gran diferencia. Si está definido por todos los reales, ya no es tan fácil o no es tan obvia su representación. De todas formas, me definen un conjunto A, que va a ser el intervalo 1, 3, y el conjunto B, que es el intervalo 2, 5. ¿Por qué me doy cuenta que son intervalos y no son pares ordenados? Porque están en corchetes, acuérdense. De todas formas, bueno, pueden tener intervalo abierto,
intervalo cerrado, semiabierto, semicerrado, pero acá me están indicando que son intervalos cerrados. Entonces, si tengo que representar el producto cartesiano A por B, porque me va a ser imposible escribirlo por extensión, porque va a ser infinito, el producto cartesiano A por B va a estar delimitado por 1, 3, ¿sí? Que están representados en el eje X, y 2, 5, que están representados en el eje Y. Como están cerrados ambos conjuntos, toman los límites, ¿sí? Yo intenté pintárselos de la forma más prolija, por ahí me pasé un poquito, pero bueno, ustedes saben que no me tengo que pasar de estos límites, ¿sí? Y bueno, y A por B va a estar formado por todos los puntos que pertenecen a este rectángulo. La pregunta es, si yo tengo un A con el mismo universal, todos los reales, y tengo un A que se define de esta forma y un B que se define por los reales, ¿cuál sería el producto A por B? ¿Cómo lo representaría? Se los dejo como inquietud. Y vamos a terminar este primer video. En realidad yo empecé el video diciéndoles que íbamos a ver relaciones, y en este video no vamos a ver relaciones, lo vamos a ver en el próximo video. Quise hacer una introducción con conceptos previos, ¿sí? En el próximo video vemos la definición de relaciones, y cerramos este primer video con esta ejercitación, que estamos relacionando también con los conceptos de subconjunto. Ustedes vieron que las unidades se van relacionando, van teniendo que ver. Y bueno, y acá podemos ver que también estamos relacionando con cálculo. Bueno, les dejo para hacer esta ejercitación. Obviamente que me consultan todo lo que necesiten. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Espero que estén muy bien.